David Bushnell nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 14 de mayo de 1923. Enfocado en el estudio de la historia, obtuvo su PhD de la Universidad de Harvard en el año 1951. A partir de este momento, el profesor Bushnell se desempeñó en importantes cargos en el ámbito académico de su país. Trabajó como editor de la revista Hispanic American Historical Review y escribió para esta durante casi una década, dejando así un invaluable y numeroso compendio de artículos acerca de la historia latinoamericana y particularmente colombiana. Su pasión por la historia y una gran vocación para la docencia lo hicieron merecedor del título de profesor emérito de la Universidad de la Florida, así como también de varios premios, reconocimientos e invitaciones a diversas universidades alrededor del mundo. Trabajó también para la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea Estadounidense y participó en el programa consultivo de historia de la NASA. Su aporte al estudio de la historia de nuestro país hace del profesor Bushnell un personaje muy destacado y valorado en el contexto colombiano. Sé que el profesor Bushnell estudió en Harvard, fue profesor en varias universidades de Estados Unidos, pero muy especialmente en la Florida. Él dice que estuvo 2 años de director de un departamento o algo así por el estilo, pero que su temperamento no era para la administración y que se dedicó fue fundamentalmente a la docencia. David Bushnell, realmente yo lo conocí como estudiante de la carrera de Historia. Fui la primera promoción de la carrera de Historia. Dio la lección inaugural, digamos, la de la carrera. El director en ese momento de la carrera era Álvaro Tirado, con el quien le unía una relación ya académica con el profesor Bushnell, y pues a partir de ese momento nos visitó varias veces a la sede en Medellín. Era una persona supremamente sencilla, de un diálogo muy directo con los estudiantes, muy convencido de que había que formar escuelas de historiadores en el país, de que todo estaba por hacer. Es que el profesor Bushnell, y al decir profesor, era un verdadero profesor y era un pedagogo, donde unía un inmenso conocimiento, un estudio muy importante de las fuentes, de los archivos, y al mismo tiempo una capacidad muy grande de transmitir. Sus conferencias eran muy, muy amenas, porque siempre había además ese aspecto de la ironía que yo destaco. Conversar con él era un placer, y obviamente también cuando él escribía. Es delicioso leer al profesor Bushnell, porque detrás hay una inmensa sabiduría, hay mucho conocimiento, hay una muy buena interpretación, pero sobre todo es una forma muy asequible para cualquier público. Él debió sentir una fascinación por este país que lo revela mucho en sus obras. Es decir, se nota una conexión, una empatía. Lo conocí a principios de los años 70, es decir, ya va a ser más o menos la bicoca de 40 años. En esa época yo era profesor de la Universidad Nacional en Medellín, no existía la carrera de Historia, tampoco existía la Facultad de Ciencias Humanas, porque eso era un conjunto técnico, y allí con algunas personas logramos ir introduciendo las ciencias humanas, crear la Facultad de Ciencias Humanas, crear la Facultad de Artes y crear la carrera de Historia. Y en los prolegómenos de la creación de la carrera de Historia hicimos varios seminarios con historiadores colombianos y muy especialmente con historiadores extranjeros. Y sé, porque muchas veces lo conversé con él y porque queda, digamos, la constancia por múltiples artículos del profesor Bushnell, que él fue muy activo, no solamente en los Estados Unidos, en la Universidad de la Florida como profesor, sino en Colombia. Yo diría que en el transcurso de 40 o 50 años, él visitó prácticamente todas las regiones de Colombia. Dio conferencias en cantidad de universidades de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de Cali, de la costa, de muchísimas partes. Su tesis doctoral, El régimen de Santander en la Gran Colombia, es considerada el mejor estudio que existe en nuestra bibliografía acerca de este período de la historia colombiana. En esta, mediante una profunda investigación, hace un redescubrimiento de este personaje determinante en la independencia de nuestro país, y su énfasis institucional nos permite entender a fondo los aspectos administrativos de la nueva república.
Le llamó mucho la atención el país y empezó a convertirlo en sujeto de estudio para él, y sobre eso versó su tesis de doctorado, analizando la figura de Santander. Él era uno de los mejores conocedores de Santander, y a partir de eso siguió vinculado a Colombia a través de investigaciones, orientando a sus estudiantes para que trataran temas colombianos. En el año 70 se vinculó a la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente extranjero, y siempre guardó un cariño especial por el país, y cuando venía a dictar conferencias siempre tenía algo amable con la gente. Es de destacar también la publicación de libros como Eduardo Santos y la política del buen vecino, Colombia, una nación a pesar de sí misma, y una reciente biografía sobre el libertador titulada Simón Bolívar, hombre de Caracas, proyecto de América. También tiene trabajo sobre lo que es Latinoamérica en el siglo XIX, y sobre Colombia escribió infinidad e investigó sobre infinidad de temas. También hay que mencionar el libro que él escribió sobre la política exterior en el periodo del gobierno de Eduardo Santos, de 1938 a 1942, porque es un libro también pionero. En general, la historia diplomática de las relaciones exteriores en Colombia no ha estado muy desarrollada. Además tuvo una visión sintética muy interesante del país a través del libro más conocido, que es Colombia, una nación a pesar de sí misma, donde él, queriendo mucho el objeto de estudio, no se sesga. Ese es un libro que yo tuve el honor al cual tuve el honor de hacerle la introducción. Y yo en esa introducción anoto varias cosas. Primero, es una síntesis muy bien hecha, sobre todo de alguien que conocía muy bien la historia del país. Solamente quien conoce muy bien un tema puede hacer sintéticamente una cosa muy bien hecha. Y eso era producto entonces de toda una vida de trabajo del profesor Bushnell y de observación muy perspicaz sobre la historia de Colombia. Por otra parte, él mismo lo dice en algún momento, que porque él quería mucho a Colombia. Y yo destaco eso, porque en ese libro se nota no solamente la capacidad de síntesis, sino también el amor con que se escribe sobre el tema. Pero ese afecto sobre Colombia no le impide tener cierta distancia. Escribió también una biografía de Simón Bolívar, que ha tenido una publicación en Colombia recientemente. Esta biografía de Bolívar ofrece una visión muy complementada de esta primera época de nuestra independencia. Pero la obra del profesor Bushnell hay que recogerla. Cuando se haga el compendio de todos esos artículos, va a resultar una obra extraordinaria de visión de la historia política del país. El último artículo escrito por el profesor Bushnell, titulado El feminismo filatélico, un retrato de las mujeres en las estampillas de Argentina, Colombia, Cuba y los Estados Unidos, conjuga dos de sus grandes pasiones, la historia y la filatelia. De las anécdotas, recuerdo básicamente en algunos encuentros con Bushnell en Bogotá, su afición por las estampillas básicamente referidas a la sociedad colombiana. Y en estas estampillas recuerdo que una de sus cosas interesantes fue que mostró después en un artículo que la Pola fue la primera mujer que apareció en las estampillas en Colombia y en América Latina. El profesor Bushnell es conocido como el decano de los colombianistas norteamericanos, pues su profundo interés por la historia de nuestro país lo llevó a escribir varios libros, artículos y conferencias que componen hoy un estudio profesional con una visión externa pero cariñosa de la historia de una nación, que si bien no era la suya, hizo parte de su vida y de sus afectos. Lo que lo caracterizaba a él era como ese interés por fomentar la historia como disciplina aquí en el país, por formar a los jóvenes. Me parece que Bushnell tiene un ingrediente muy interesante, y es que le da un sabor de ironía fina al análisis. El profesor Bushnell era una persona de una inteligencia muy aguda, y una de las cuestiones que más llamaba la atención es el humor, pero es un humor que no hería. El relato que sigue
sobre el surgimiento de Colombia como nación moderna es el resultado final de una relación personal con Colombia y con colombianos que se remonta a más de medio siglo. No pretende ser una historia completamente objetiva. Si bien la total imparcialidad es deseable en el campo académico, en la práctica humana es imposible, y no pretendo mantenerla en lo que a Colombia respecta. He tenido allí malas experiencias, como en otros lugares, y he visto allí cosas que ahora preferiría no haber presenciado. Pero he hecho buenos amigos en Colombia, y he aprendido a amar los paisajes, sonidos y olores que asaltan mis sentidos cada vez que pongo pies en tierra colombiana. David Bushnell, Gainesville, Florida, 1992. Los colombianos somos calurosos para acoger a la gente. Yo creo que él tuvo un buen espacio. Siempre fue muy acatado. David Bushnell fue el hombre que llevó a la Academia Norteamericana que se ocupara de Colombia. Nosotros no teníamos ninguna visibilidad desde el punto de vista de nuestra historia en el mundo académico norteamericano. Yo creo, y él tal vez lo dice en uno de sus artículos, yo creo que es que él se sintonizó con la temática. Él mismo lo dice, que él trató eventualmente de hacer un trabajo, primero porque él dice, yo tenía una idea, una visión liberal del mundo, y en ese momento estaba marcado yo por el New Deal, y en ese momento en Latinoamérica había dictadura. Yo quería trabajar sobre la América Latina y había dos países que tenían gobiernos civiles, que eran Costa Rica y Colombia. Costa Rica era un país pequeño, muy meritorio, pero su mismo profesor le dijo, es más fácil, si usted trabaja sobre Colombia, que tenga más eco su trabajo. Y vino acá y se encontró con un personaje como Santander, lo estudió exhaustivamente y eso hizo que digamos, se penetrara con el país a través de ese personaje. El pasado 3 de septiembre, en Gainesville, Florida, ha fallecido este hombre maravilloso, que ha sido inspiración de nuevas generaciones de historiadores norteamericanos y que nos ha legado a los colombianos una gran obra, reinterpretándonos como nación de una manera amena, profunda y mordaz, invitándonos a reflexionar sobre nuestra historia y nuestras raíces. Lamentable la pérdida de David Bushnell. Fue un hombre siempre con una gran comprensión del país. La universidad no ha sido pródiga en conceder doctorados a cualquiera. Siempre las figuras que se han destacado son figuras de un primer nivel y él merecía plenamente esa distinción de ser doctor honoris causa de la Universidad Nacional. Yo creo que si algo es justo es este reconocimiento. El destino desafortunadamente no contribuyó a que el profesor Bushnell estuviera presente, porque estoy seguro de que hubiera estado sumamente contento. Y además voy a citar a alguien más, no solamente a él, sino a su señora. Repito, yo tuve la oportunidad de compartir con ellos muchas veces allá en Medellín. Esto pues es anecdótico, pero muestra también la vida del personaje. Recuerdo, él se alojaba, lo invitábamos de la universidad, él se alojaba en el Hotel Intercontinental con su señora, y por las tardes se compraba media botellita de ron de Medellín, lo repartía entre 6 o 7, o sea que no nos tocaba sino de una copa, nos íbamos para la pieza de él, nos tomábamos un roncito, conversábamos y siempre su esposa estaba presente, siempre lo acompañaba. Él le hace un homenaje, dice que por ejemplo en su tesis ella le ayudó a transcribir, etcétera. Pero yo creo que ambos hubieran estado muy satisfechos y muy honrados de este reconocimiento que le hace nuestra Universidad Nacional. Sobre todo, agradezco inmensamente a mi esposa, a quien arrastré a Colombia justo después del Bogotazo, la explosión tumultuosa y multitudinaria que azotó la capital colombiana en abril de 1948, cuando yo era solamente un estudiante de posgrado que iniciaba una investigación doctoral sin los recursos económicos adecuados. Su primera experiencia fue traumática, pero siguió volviendo conmigo y también ha llegado a amar al país. Los suyos han sido un segundo par de ojos a través de los cuales he podido observar la escena colombiana a lo largo de los años. David Bushnell, Gainesville, Florida, 1992. Este doctorado es una pequeña muestra de agradecimiento nuestro a todo lo que él dio para el desarrollo de nuestra disciplina, la historia. Bushnell era un profesor, un intelectual,
un liberal, como él lo dice, repito, no de partido, sino de mente liberal, del Estado de Derecho, de no creer en los dogmas, de guiarse solamente por las cuestiones comprobadas y sobre todo, y él lo dice, una persona que creía en el futuro y que al trabajar la historia indagaba sobre el pasado, pero siempre con una mentalidad hacia el futuro. Hoy, con el otorgamiento de este doctorado honoris causa, la Universidad Nacional de Colombia rinde homenaje y agradece al profesor Bushnell toda una vida de dedicación, compromiso y afecto por nuestro país que se ha convertido también en el suyo.